Imagina despertar cada mañana con esa sensación incómoda, como si tuvieras algo pegado en la garganta que no sube ni baja, una flema espesa que te obliga a carraspear antes incluso de decir buenos días. No importa si bebiste agua, si intentaste tragar saliva o si respiraste hondo. Ahí sigue. Te acompaña en el desayuno, aparece cuando hablas por teléfono, te hace aclararte la garganta en medio de una conversación y, sin darte cuenta, empieza a robarte la voz, la paciencia y la tranquilidad. Muchas personas viven así durante meses o incluso años creyendo que es algo normal, algo de la edad, algo con lo que hay que aprender a convivir. Pero déjame decirte algo con absoluta claridad, esa flema persistente no es normal y no aparece por casualidad. Soy el Dr. Luis Rodríguez y durante años he visto a hombres y mujeres mayores de 50, 60 e incluso 70 años resignarse a esa molestia diaria sin saber que su cuerpo está intentando avisarles de algo. La flema no es el problema. La flema es el mensaje. Es una señal clara de que algo en tu organismo está irritando, inflamando o desajustando el delicado equilibrio de tus vías respiratorias. Ignorarla es como apagar una alarma sin investigar por qué sonó. Ahora quiero que entiendas algo fundamental desde el principio, porque aquí empieza el verdadero cambio. El moco, por sí solo, no es tu enemigo. De hecho, es uno de tus mayores aliados. Tu cuerpo produce moco todos los días para protegerte. Es un escudo inteligente que atrapa polvo, bacterias, virus y partículas tóxicas antes de que lleguen a los pulmones. Mantiene húmedas las vías respiratorias y permite que respires sin irritación. El problema aparece cuando ese moco deja de ser fluido y se convierte en una sustancia espesa, pegajosa y difícil de mover. Ahí es cuando se queda atrapado en la garganta y empieza el círculo vicioso del carraspeo constante. Con el paso de los años, este proceso se vuelve más común. El cuerpo ya no drena líquidos con la misma eficiencia. Los músculos de la deglución se vuelven más perezosos. El sistema linfático, encargado de limpiar desechos y exceso de fluidos, trabaja más lento. Y entonces, cualquier pequeño irritante que antes se eliminaba sin que lo notaras, ahora se queda ahí, acumulándose. No es debilidad. Es fisiología. Pero fisiología que se puede corregir. Lo que casi nadie te explica es que, en la mayoría de los casos, la flema persistente no viene de los pulmones, como muchos creen. Viene de arriba o de abajo. De la nariz o del estómago. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente interesante, porque la causa número 1 de flema crónica no suele doler, no arde y no da señales evidentes. Por eso pasa desapercibida durante tanto tiempo. Estoy hablando del reflujo silencioso. No el reflujo clásico que quema el pecho después de una comida pesada. No. Este es mucho más traicionero. Ocurre cuando pequeñas cantidades de ácido y enzimas digestivas suben hasta la garganta, especialmente por la noche, sin provocar ardor. La persona no siente acidez, pero la garganta sí sufre el ataque. Las cuerdas vocales y la mucosa faríngea son extremadamente sensibles. Cuando ese ácido llega allí, aunque sea en mínimas cantidades, el tejido entra en modo defensa. ¿Y cómo se defiende? Produciendo más moco. Aquí sucede algo clave que quiero que recuerdes. El estómago produce una enzima llamada pepsina, diseñada para digerir alimentos. Cuando sube hasta la garganta, esa pepsina se deposita allí y queda dormida. Pero basta con que comas algo ácido, hables mucho o incluso bebas ciertas bebidas para que se reactive y empiece a irritar las células de tu propia garganta. El resultado es más inflamación, más moco y más necesidad de carraspear. Y todo esto sin que tú sientas ardor estomacal. Estudios clínicos han demostrado que más de la mitad de las personas con flema crónica sufren reflujo silencioso sin saberlo. Por eso muchos tratamientos fallan. Se enfocan en la garganta, cuando el origen está más abajo. Si alguna vez notas que la flema es peor al despertar, después de inclinarte, al hablar mucho o tras consumir alimentos ácidos, este puede ser tu caso. Y te anticipo algo importante. Cuando entiendes el origen real de la flema, eliminarla deja de ser una lucha interminable y se convierte en un proceso lógico, claro y posible.
Sin embargo, es una de las razones más frecuentes por las que la flema se queda atrapada en la garganta durante meses. Estoy hablando del goteo postnasal silencioso. Quiero que visualices esto con calma. Tus senos paranasales producen moco de manera constante. Es normal. Ese moco debe drenar hacia la nariz, humidificar el aire y luego eliminarse sin que lo notes. El problema aparece cuando, por inflamación crónica, cambios en la anatomía o simple envejecimiento de los tejidos, ese drenaje ya no fluye hacia adelante, sino hacia atrás, directamente a la garganta. Esto ocurre especialmente por la noche. Te acuestas, el cuerpo se relaja, la gravedad cambia su dirección y ese moco empieza a deslizarse lentamente por la parte posterior de la nariz, cayendo como un goteo invisible justo en el punto más sensible de la garganta. No te despierta, no duele, no arde. Pero cuando abres los ojos por la mañana, ahí está esa sensación espesa, esa flema pegajosa que parece no moverse con nada. Muchas personas creen que esto es un catarro mal curado, una alergia leve o simplemente moco acumulado. Van a la farmacia, compran un antihistamínico y sienten una mejoría momentánea. Pero aquí ocurre uno de los errores más comunes y más perjudiciales. Secar no es lo mismo que limpiar. Los antihistamínicos pueden reducir la cantidad de moco, sí, pero lo que queda se vuelve más espeso, más denso y más difícil de eliminar. El resultado es exactamente el contrario, menos moco, pero mucho más pegajoso. Por eso quiero que recuerdes esta frase: la solución no es secar, es fluidificar y drenar. El objetivo no es eliminar el moco, sino devolverle su textura natural para que el cuerpo pueda expulsarlo sin esfuerzo. En adultos mayores, este problema es todavía más común porque los cilios, esos pequeños pelitos microscópicos que barren el moco hacia afuera, ya no se mueven con la misma coordinación de antes. El sistema pierde eficiencia y el moco se estanca. No porque estés enfermo, sino porque el mecanismo de limpieza se volvió más lento. Aquí es donde entra una de las herramientas más simples y más efectivas que existen y que casi nadie utiliza correctamente: los lavados nasales con suero fisiológico tibio. No son un remedio casero sin fundamento. Son una intervención fisiológica directa. El suero limpia, hidrata, reduce la inflamación y ayuda a que el moco vuelva a fluir. Cuando se hace de forma regular, mañana y noche, el efecto es notable. La flema en la garganta disminuye, la necesidad de carraspear se reduce y la sensación de cuerpo extraño empieza a desaparecer. Y algo importante, no crea dependencia, no reseca y no interfiere con otros tratamientos. Si además existe inflamación persistente, pólipos nasales o desviación del tabique, un especialista puede indicar un corticoide nasal de uso local. No es lo mismo que tomar cortisona por boca. Actúa directamente en la mucosa nasal y reduce la producción excesiva de moco desde la raíz. Pero atención, porque aún hay otra causa que casi nadie relaciona con la flema y que suele estar escondida en algo que tomas todos los días creyendo que te está ayudando. En el próximo bloque vamos a hablar de los medicamentos que callan, pero irritan, y por qué algunas pastillas comunes pueden ser el origen silencioso de esa flema que no te deja en paz. Muchas personas pasan años buscando la causa de esa flema persistente sin darse cuenta de que el origen puede estar en algo que toman todos los días con disciplina, confiando plenamente en que les está ayudando. Estoy hablando de los medicamentos. Sí, de esas pastillas que forman parte de tu rutina diaria y que, sin quererlo, pueden estar manteniendo irritada tu garganta. Quiero ser muy claro desde el principio. Esto no es un mensaje para que dejes ningún medicamento por tu cuenta. Jamás. Lo que quiero es que entiendas cómo ciertos fármacos pueden producir flema de forma indirecta, silenciosa y progresiva, para que puedas hablarlo con tu médico de manera inteligente y responsable. Empecemos por uno de los grupos más comunes en personas mayores: los medicamentos para la presión arterial, especialmente los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, conocidos como inhibidores de la ECA. Tal vez tomas alguno de ellos desde hace años. Son excelentes para proteger el corazón y los riñones, pero tienen un efecto secundario bien documentado que muchas veces pasa desapercibido: aumentan una sustancia llamada bradicinina. La bradicinina es una molécula que, en algunas personas, irrita las vías respiratorias. No produce una tos productiva,
no genera infección, pero sí estimula una tos seca persistente y una sensación constante de carraspeo. Esa tos repetida irrita la garganta y el cuerpo, como mecanismo de defensa, responde produciendo más moco. No porque haya una infección, sino porque la mucosa está siendo estimulada constantemente. Ahora pasemos a otro grupo extremadamente común, los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, el naproxeno o el diclofenaco. Muchos los toman casi a diario para dolores articulares, musculares o de espalda. El problema no es solo el estómago. Estos medicamentos reducen prostaglandinas que protegen la mucosa gástrica. Al disminuir esa protección, facilitan el reflujo gastroesofágico, incluso el reflujo silencioso del que hablamos antes. Y aquí se produce el círculo perfecto. Más reflujo significa más ácido subiendo hacia la garganta. Más ácido significa más irritación. Y más irritación significa más moco. Muchas personas no sienten ardor, no sienten acidez, pero sí sienten flema constante. Es el reflujo actuando en silencio. Otro grupo que merece atención son los antihistamínicos antiguos, los que producen somnolencia. Estos medicamentos secan las mucosas. Al secarlas, el moco pierde agua y se vuelve espeso, pegajoso, difícil de movilizar. No desaparece. Se queda adherido a la garganta como una capa densa que no baja ni sube. Y no olvidemos los diuréticos. Son necesarios en muchos casos, pero aumentan la pérdida de líquidos. Si no compensas con una hidratación adecuada, la mucosidad de todo tu cuerpo, incluida la de la garganta, se vuelve más espesa. El cuerpo intenta protegerse, pero lo hace de forma ineficiente. Aquí quiero que hagas una pausa mental y te hagas una pregunta honesta: ¿cuántos medicamentos tomas al día? No solo los recetados. También los de venta libre, los suplementos, los por si acaso. Esto se llama polifarmacia y es muy común después de los 60. Cada medicamento por separado puede ser correcto, pero juntos pueden generar efectos que nadie anticipó. Por eso, una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar para resolver la flema persistente no está en la farmacia, sino en la consulta médica. Llevar una lista completa de lo que tomas y decirle a tu médico: doctor, tengo flema constante en la garganta, ¿alguno de estos medicamentos podría estar influyendo? A veces basta un ajuste de dosis, un cambio de horario o una alternativa terapéutica para notar una mejoría clara en pocas semanas. Ahora bien, aunque los medicamentos juegan un papel importante, no son los únicos responsables. Hay algo aún más poderoso, algo que haces todos los días sin darte cuenta y que puede estar alimentando este problema desde la raíz. Porque puedes no tener reflujo, puedes no tener sinusitis importante y aún así seguir despertando cada mañana con esa flema espesa en la garganta. ¿Por qué? Porque el entorno en el que vives y la forma en que hidratas tu cuerpo pueden estar convirtiendo un moco normal en una sustancia pegajosa, densa y difícil de eliminar. Vamos por partes, con calma, porque aquí hay claves que cambian vidas. Empecemos por el aire que respiras. La garganta y las vías respiratorias están diseñadas para funcionar en un ambiente húmedo. Cuando el aire es seco, frío o cargado de partículas irritantes, la mucosa reacciona produciendo más moco como mecanismo de defensa. El problema es que ese moco, en lugar de ser fluido, se vuelve espeso. En muchas casas, especialmente después de los 60, ocurre una combinación peligrosa: calefacción en invierno, aire acondicionado en verano y ventanas cerradas gran parte del día. Todo esto reseca el aire de forma brutal. La garganta pierde humedad, los cilios, esos pequeños pelitos microscópicos que empujan el moco hacia afuera, se vuelven lentos, perezosos, y el moco queda estacionado. Si a esto le sumamos la exposición al humo del tabaco, incluso de forma pasiva, el daño se multiplica. Cada inhalación de humo paraliza los cilios durante decenas de minutos. No es una exageración. Es fisiología pura. Con el tiempo, el sistema de limpieza natural se deteriora y el cuerpo ya no puede movilizar correctamente las secreciones. Y aquí incluyo también el vapeo. Aunque muchos creen que es inofensivo, los aerosoles calientes y los químicos que contiene irritan directamente la mucosa respiratoria. El resultado final es el mismo: inflamación y moco espeso.
Pero ahora llegamos al factor silencioso por excelencia, la deshidratación. Y quiero que prestes mucha atención a esto, porque la mayoría de las personas mayores están crónicamente deshidratadas sin saberlo. Con la edad, el mecanismo de la sed se vuelve menos sensible. No sientes sed, pero tu cuerpo necesita agua. Cuando no bebes suficiente, el cuerpo prioriza órganos vitales como el corazón y el cerebro. ¿Y qué sacrifica primero? Las mucosas. La saliva se espesa. El moco se concentra. La garganta se vuelve pegajosa. Un moco bien hidratado es fluido, transparente y fácil de eliminar. Un moco deshidratado es espeso, blanquecino, pegajoso y persistente. No es una enfermedad. Es física básica. Aquí te dejo una regla clara y práctica. Una persona adulta necesita aproximadamente 30 mililitros de líquido por kilo de peso al día. Si pesas 70 kilos, hablamos de poco más de 2 litros diarios. Y no solo cuenta el agua. Cuentan las infusiones sin cafeína, las sopas, las verduras, las frutas. Pero el café, el alcohol y los refrescos no cuentan. Al contrario, deshidratan. Otro error muy común es beber grandes cantidades de agua de golpe y luego pasar horas sin beber nada. La hidratación debe ser constante, repartida a lo largo del día. Pequeños sorbos, muchas veces. Ahora sumemos otro hábito aparentemente inocente, carraspear constantemente. Cada vez que te aclaras la garganta con fuerza, produces una microlesión en las cuerdas vocales. El cuerpo responde produciendo más moco para proteger la zona. Es un círculo vicioso. Más carraspeo, más irritación, más moco. La estrategia correcta no es carraspear, sino tragar saliva conscientemente o beber un pequeño sorbo de agua. Esto lubrica sin agredir. Y no podemos dejar fuera la alimentación nocturna. Comer pesado, tarde y acostarse poco después favorece el reflujo silencioso y empeora la flema matutina. El estómago lleno empuja el ácido hacia arriba cuando te acuestas. No necesitas sentir ardor para que el daño ocurra. Aquí la regla es clara, la última comida debe ser al menos 3 horas antes de dormir, ligera, sin grasas, sin picantes, sin chocolate ni café. Todo esto que te estoy explicando no son teorías. Son mecanismos fisiológicos bien conocidos. Y cuando se corrigen, muchas personas notan mejoría en cuestión de días. Hasta ahora hemos hablado de las causas más frecuentes y funcionales de la flema persistente. Reflujo silencioso, goteo postnasal, medicamentos, aire seco, deshidratación, hábitos diarios. En la mayoría de los casos, ahí está la raíz del problema. Pero como médico, tengo una responsabilidad clara contigo, enseñarte a reconocer cuando la flema deja de ser una molestia cotidiana y se convierte en una señal de alarma que requiere evaluación médica. Quiero que me escuches con atención. No para asustarte, sino para darte criterio. La información correcta protege. La primera señal de alerta es el mal olor intenso de la flema. No hablo del olor normal del moco. Hablo de un olor fétido, desagradable, que incluso tú mismo percibes claramente. Esto puede indicar una infección bacteriana crónica en los senos paranasales, bronquios o pulmones. En estos casos, el moco ya no es solo una secreción defensiva, sino un medio donde proliferan bacterias. La segunda señal importante es la presencia de sangre, aunque sea en pequeñas cantidades. Muchas personas minimizan esto diciendo seguro es por tanto carraspear. Y aunque a veces puede ser así, la sangre en el esputo nunca debe ignorarse. Puede indicar desde una inflamación intensa hasta bronquiectasias, infecciones profundas o, en casos menos frecuentes pero que siempre deben descartarse, tumores del tracto respiratorio. La tercera señal es la pérdida de peso involuntaria. Si notas que adelgazas sin proponértelo, que la ropa te queda más suelta y no has cambiado tu alimentación, es una bandera roja. Cuando el cuerpo pierde peso sin causa aparente y además hay flema persistente, debemos pensar en procesos crónicos que requieren estudio. La cuarta señal es fiebre persistente o recurrente, especialmente si supera los 38 grados o se acompaña de escalofríos, sudoración nocturna o malestar general. Esto sugiere infección activa y necesita evaluación médica inmediata. Otra señal clave es la dificultad para respirar o el dolor en el pecho.
Si la flema viene acompañada de sensación de ahogo, opresión torácica o dolor al respirar profundo, no lo atribuyas a la edad ni a la ansiedad. Es motivo de consulta urgente. Y ahora una regla práctica muy importante, que yo llamo la regla de los 15 días. Si aplicas las medidas correctas, hidratación adecuada, cambios de hábitos, control del reflujo, lavados nasales, y después de 2 semanas no hay ninguna mejoría clara, es momento de consultar. No para alarmarte, sino para investigar con estudios simples como una radiografía de tórax, una tomografía o una evaluación por otorrinolaringología o neumología. Ignorar una flema persistente durante meses no es prudente. Pero tampoco es correcto vivir con miedo. El equilibrio está en observar, actuar y consultar cuando corresponde. Ahora quiero hacerte una pregunta directa, porque esto aumenta tu conciencia corporal y tu retención de la información. ¿Tu flema aparece más por la mañana? ¿Empeora después de comer? ¿Sientes un sabor amargo al despertar? ¿Notas goteo desde la nariz hacia la garganta? ¿O empeora cuando estás en ambientes secos? Las respuestas a estas preguntas suelen señalar con bastante precisión la causa principal. Hemos llegado a la parte más importante de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Porque entender la causa es esencial, pero aplicar las acciones correctas es lo que realmente transforma tu salud. Ahora voy a entregarte un plan claro, realista y basado en fisiología, no en promesas milagrosas. Este es exactamente el mismo enfoque que utilizo con mis pacientes cuando llegan a la consulta quejándose de flema constante, carraspeo frecuente, voz ronca o la sensación permanente de algo atascado en la garganta. Quiero que entiendas esto como un reinicio consciente de tu sistema respiratorio y digestivo superior. El primer pilar es la hidratación estratégica, no simplemente beber agua. Mucha gente cree que se hidrata bien, pero no lo hace de la forma adecuada. El moco necesita agua para mantenerse fluido. Sin agua suficiente, se vuelve espeso, pegajoso, casi como pegamento. Empieza cada mañana con 2 vasos grandes de agua tibia en ayunas. Esto activa el sistema digestivo, estimula el movimiento de los cilios respiratorios y diluye la mucosidad acumulada durante la noche. A lo largo del día, distribuye tu consumo de líquidos hasta alcanzar aproximadamente 30 mililitros por kilo de peso corporal. Si pesas 70 kilos, hablamos de unos 2 a 2,2 litros diarios, incluyendo agua, infusiones sin cafeína, caldos ligeros y frutas ricas en agua. Evita beber grandes cantidades de una sola vez, el cuerpo responde mejor a una hidratación constante. El segundo pilar es usar la gravedad a tu favor durante la noche. Si existe la mínima sospecha de reflujo silencioso, incluso sin ardor, elevar la cabecera de la cama es una de las medidas más eficaces que existen. No se trata de usar más almohadas, porque eso solo flexiona el cuello y empeora la situación. Lo correcto es elevar la cama entre 10 y 15 centímetros en la cabecera o utilizar una almohada en cuña que eleve todo el tronco. Este simple cambio reduce de forma notable la subida del ácido y de la pepsina hacia la garganta mientras duermes. El tercer pilar es el lavado nasal diario, la verdadera higiene de las vías respiratorias. La nariz no está diseñada para acumular secreciones. El lavado con suero fisiológico tibio, 1 o 2 veces al día, elimina moco espeso, reduce la inflamación, mejora el goteo postnasal y disminuye el estímulo constante de carraspear. No es agresivo, no genera dependencia y, bien hecho, funciona mejor que muchos sprays. La clave es lavar y fluidificar, no secar. Los antihistamínicos usados sin criterio suelen empeorar el problema al espesar la mucosidad residual. El cuarto pilar es romper el hábito del carraspeo. Esto es fundamental. Carraspear irrita las cuerdas vocales, inflama la garganta y hace que el cuerpo produzca todavía más moco como mecanismo de defensa. Es un círculo vicioso. Cada vez que sientas la necesidad de carraspear, sustitúyelo por un pequeño sorbo de agua o una tos suave con la boca semiabierta. Puede parecer algo mínimo, pero en pocos días la diferencia es enorme. El quinto pilar es una alimentación que no favorezca el reflujo oculto. Evita cenas pesadas y procura comer al menos 3 horas antes de acostarte. Reduce alimentos que relajan el esfínter del estómago, como el café, el chocolate, el alcohol,
la menta, las comidas muy grasas o muy ácidas, especialmente por la noche. No tiene que ser una restricción eterna, pero durante el proceso de recuperación de la garganta es clave. El sexto pilar es cuidar el ambiente que respiras. El aire seco es enemigo de una mucosidad saludable. Si puedes, utiliza un humidificador de vapor frío en el dormitorio, sobre todo si usas aire acondicionado o calefacción. Pero atención, un humidificador sucio empeora el problema. La limpieza regular es obligatoria. Y si fumas o estás expuesto de forma habitual al humo, al polvo o a productos químicos, entiende esto con claridad, ninguna garganta mejora bajo una agresión constante. El séptimo pilar es fortalecer los músculos de la deglución. Con los años, los músculos que ayudan a tragar y a drenar secreciones se vuelven más lentos. Un ejercicio simple puede ayudar mucho. Después de cepillarte los dientes, traga saliva de forma consciente 10 veces seguidas, concentrándote en el movimiento. Esto mejora el drenaje linfático y ayuda al cuerpo a limpiar la zona de la garganta de forma natural. El octavo pilar, cuando está indicado y siempre con supervisión médica, es el uso de N-acetilcisteína, NAC. En personas sin contraindicaciones, este suplemento puede ayudar a romper la estructura del moco, haciéndolo más líquido y fácil de eliminar. No sustituye a la hidratación, pero potencia sus efectos. Piénsalo como un apoyo adicional, no como una solución mágica. Ahora quiero que te quede algo muy claro, la flema persistente no es un castigo de la edad. Es un mensaje. Una señal de que algo en tu cuerpo necesita ajustes. Y la buena noticia es que, en la gran mayoría de los casos, esos ajustes están completamente a tu alcance. Si has llegado hasta aquí, haz algo por ti ahora mismo. Escribe en los comentarios: voy a cuidar mi garganta. Este gesto refuerza tu compromiso contigo mismo y ayuda a otras personas que están pasando por lo mismo a encontrar esta información. Soy el Dr. Luis Rodríguez. Mi objetivo no es solo informar, es ayudarte a vivir con más comodidad, claridad y tranquilidad. Tu voz, tu respiración y tu bienestar merecen atención. Cuídate. Nos vemos en el próximo contenido.